Nuevamente con ustedes, estimados venezolanos, voy a conversar en esta oportunidad. Me permiten que sea un monólogo porque no podemos hablar directamente como yo quisiera y debatir sobre los puntos que yo siempre he dicho. Porque me gusta decir la verdad. Mientras otros mienten y engañan, yo digo la verdad. Y otra cosa, que yo no estoy buscando puestos políticos. Yo no estoy buscando presidencia y ningún cargo burocrático, porque ya conocí desde el centro del poder cómo se maneja la burocracia política y los intereses económicos de empresarios, medios de comunicación, partidos políticos, opositores al gobierno, empresarios, ya lo dije, y militares buscando cabecear para llegar al poder. Los vi y me daba pena, no solamente por los militares, inclusive los periodistas que cubrían la Fuente de Miraflores. Yo les decía, bueno, ¿qué pasa que ustedes no presentan la verdad? Eso que ustedes escriben en sus periodiquitos o en la televisión no es cierto. Usted me decía, no, es la línea editorial del medio que nos impone una línea de conducta. Entonces era la manipulación. Yo le decía entonces, tan dañino y soez y hasta criminal es el militar que hace armas contra los ciudadanos, como el periodista o comunicador social que manipula la información y miente. En algunos el militar les quita la vida. Los periodistas mal dirigidos, palangristas, mercenarios de la información, le quitan la libertad de pensamiento y de análisis a los venezolanos, porque parten de informaciones no ciertas. Voy a tratar de dibujar el escenario actual con figuras presentes y ausentes del escenario político latinoamericano. Fidel Castro, muerto por la gracia de Dios. Hugo Chávez, muerto por la gracia de Dios. El presidente Santos, colombiano, expresidente. El expresidente Uribe y el actual presidente de Colombia, Duque. Ayer me dio pena ajena cuando en un video que me enviaron desde Colombia, una turba de colombianos y quizás hasta venezolanos agredía verbalmente al presidente Uribe. Le decía paraco, bandido y una serie de groserías. Porque en Colombia, en los últimos 56 años o más, es el único presidente que le puso un parado con la fuerza del Estado, con la autoridad del Estado y con el poder del Estado a las guerrillas. ¿Con qué? Con el aparato militar. Lo mismo que se hizo en Venezuela del 62 al 80, cuando la Fuerza Armada, como orden del Estado Nacional, acabó con los guerrilleros de Fidel Castro y los bandidos venezolanos que estaban en las guerrillas. Lo que está ocurriendo ahorita en Colombia, ahorita no, lo que ocurrió con Uribe, ocurrió en Venezuela. Nosotros fuimos la única Fuerza Armada que derrotó a Fidel Castro en toda la región. Nos defendimos. Pero ¿qué ocurrió? Los dos presidentes, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, pidieron, óigame esto, pidieron apoyo al presidente Kennedy a través del plan de ayuda mutua. Nosotros no recibimos tropas norteamericanas en el territorio, pero recibimos equipamiento y asesoría militar, experiencia de la guerra en Corea, de la Segunda Guerra Mundial y de los conflictos políticos de muchas partes del mundo. Y nosotros los venezolanos, a través del COC, Comando de Operaciones Especiales en aquel entonces, aprendimos, orientados por los norteamericanos, a combatir las guerrillas marxistas, que en 5 frentes guerrilleros agredía
mataba y despoblaba el campo venezolano. La mayoría de ustedes, los venezolanos, y estos politiquitos, me disculpan, los trato con mucha decencia, porque debían ser de otra manera. No tienen ni idea ni conocen la historia de lo que pasó en el país entre 1960 y 1980 con el bombardeo Cantaura, donde murieron 23 guerrilleros. Venezuela se salvó de la marea roja de Fidel Castro, pero se salvó por las Fuerzas Armadas y la determinación del presidente Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y el ministro del Interior, que era Carlos Andrés Pérez. Por eso es que la izquierda busca sacarlo en su segundo gobierno. Era un pase de factura del 45 a los 60, y ese grupo de individuos venezolanos contribuyen a la conjura civil militar del año 1992. Bueno, lo derrotamos. Colombia tiene 56 años, como mínimo, luchando contra la FARC y el ELN. Cuando Chávez ganó la presidencia, entre el 10 de diciembre y el 20 de diciembre de 1998, Chávez fue a Colombia a entrevistarse con Marulanda, y fue con 2 militares. De esos 3 personas que fueron a Colombia, solamente queda uno vivo. Yo espero que en alguna oportunidad él mismo reconozca su error y públicamente diga qué fueron a hacer a Colombia y por qué fueron a Colombia. El silencio es traidor. Ya hay 2 fallecidos. Desde entonces, el negocio político, la corrupción política y democrática se vino al piso, porque el objetivo de Fidel Castro era acabar con la democracia venezolana y acabar con las Fuerzas Armadas venezolanas que derrotaron a Fidel Castro. Y lo consiguió. Pero es lamentable y triste, y hasta no consigo una palabra decente, corrupto, que la clase política venezolana en 30 años no haya podido identificar cómo fue que llegó Chávez al poder, cómo fue que Fidel Castro manejó la intromisión en todo el continente, y cómo fue que los políticos latinoamericanos se cuadraron con la izquierda y con las prepotencias en la región de Fidel Castro y su hermano Raúl Castro, hasta el Che Guevara, bien muerto antes de tiempo. Y ahora Fidel y Chávez muerto, Santos acusado en Colombia como traidor, amiguísimo de la guerrilla colombiana y amiguísimo de Fidel Castro, planteó las conversaciones de paz en Cuba hace 2 años. Lo llevó a un plebiscito. El pueblo colombiano no aceptó. Pero aún así, Santos le otorgó unas curules como beneficio a estos guerrilleros. Creo que fueron 12 o 15 curules. Les permitió viajar por toda parte del mundo. Le quitó los cargos judiciales y los reincorporó a la vida política, entre la cual está Petro, amiguísimo del narcotraficante muerto, no me acuerdo el nombre en este momento, y amiguísimo de toda la izquierda, del Foro de Sao Paulo inclusive. Entonces, de esos presidentes que estoy nombrando, Fidel, Chávez y Santos, traicionaron a los colombianos, traicionaron a los venezolanos, traicionaron a los cubanos, a los nicaragüenses y a todos los países de la región que han sido afectados gravemente por la impronta comunista destructiva del hombre, del crecimiento, del desarrollo y de la libertad. La democracia, vamos a darle un ladito por ahora, porque la democracia, a la manera como nosotros la vemos, eso tampoco es democracia.
Y lo digo porque lo viví en el Palacio de Miraflores. No es que me lo contaron y alguien me está diciendo por detrás lo que yo debo decir. Lo viví durante 30 meses y quedé asqueado. No con el presidente Pérez, por favor. El presidente Pérez siempre me respetó y siempre estuve de acuerdo con las cosas que yo le decía. Lo que pasa es que me decía, usted es muy militar. En la política hay que ir de otra manera. Cuando lo tumbaron, le dije, presidente, lo tumbaron los políticos, empresarios y medios venezolanos, porque Chávez no tumbó a Pérez. La conjura de Caldera, Urlapietri, Burelli y toda esa cantidad de bandidos tumbaron a Pérez. El ministro de la Defensa vendido, tumbaron a Pérez. Y la consecuencia directa de ese derrocamiento malsano y mal habido es el hambre y la miseria que vive ahora Venezuela. Y todavía estos bandidos tienen la oportunidad de hablar públicamente y expresar lo que es la democracia, la política militar, el problema del hambre, el problema de la región. Pero fíjate que ninguno habla del Foro de Sao Paulo, ninguno habla de Fidel Castro, ninguno habla de la muerte en la frontera, ninguno habla de la penetración y la venta del país a fuerzas terroristas colombianas e internacionales. ¿No se han dado cuenta que son unos bandidos? Que todos son unos traidores. Con razón Bolívar fusiló a Piar y también fusilaron al almirante Prudencio Padilla, un almirante nacido en Colombia, pero que combatió en la batalla naval del lago Maracaibo y es el marino más importante en la historia colombiana. ¿Y qué pasó con Venezuela y Colombia después del Congreso de Cundinamarca y en Valencia, en la Cociata, en 1930, 29-30? Separaron a Venezuela y la Gran Colombia. ¿Quiénes? Los políticos venezolanos, que eran los militares solamente. Allá había de todo, en la Cociata. Volvamos a la historia. Venimos dando tumbos de hace tiempo porque nosotros los venezolanos nos da flojera la historia. Y queremos que todo sea para mañana, pero a mi manera. Cortoplacista. Me quiero enriquecer en una semana. Quiero graduarme en la universidad en 10 días. Quiero ser un profesional calificado, médico, ingeniero, rápido. La única profesión que tiene que esperar 30 años es la Fuerza Armada. Y es la que más critican. A nosotros nos evalúan cada 6 meses. Y fíjense lo que ha pasado en esa institución. Porque permitieron que se infiltraran los comunistas. No nosotros. Los partidos políticos. A mí en la Escuela Naval, cuando fui director, se me acercaron 2 políticos a pedirme cupos sin examen de admisión. Y le dije, no, senador, no, diputado. Mientras yo esté de director, aquí el que ingrese a la Escuela Naval es que pase y apruebe el examen de admisión, el examen físico, y que la entrevista yo decida si entra o no. Las entrevistas las hacía yo solo. Más nadie entraba a esas entrevistas con los potenciales aspirantes. Porque el filtro comienza ahí. Y antes se hacía deportivamente y después no se hizo más. En las escuelas militares entran 100 y se gradúan 200. Ni siquiera de bachilleres. De soldados, de tropas, vendedores de helado, asaltantes, guerrilleros, presos, marihuaneros. Eso es lo que se gradúa en las escuelas militares ahora, guardando la presencia. Entonces este almirante Ichazo, muy bien vestido de combatiente, pero cero en la cabeza, mentiroso, padrino, un cobarde, dicho por los mismos militares. Por cierto, en estos días escuché a un policía venezolano diciendo que Padrino estaba en Miraflores trabajando con Cecilia Matos en el año 92. Yo le quiero decir a ese policía y a todos los que hablan y dicen que Cecilia Matos no estaba en el país. Hubo que sacarla, no por ella, porque las hijas del presidente estaban amenazadas de muerte. Y la función de la Casa Militar era sacarla del país.
Yo se lo presenté al presidente Pérez. Él habló con Piñero Ordaz, fallecido, habló con los políticos y me llamó y me dijo: sí, almirante, hemos decidido sacar a mis hijas del país. Y la saqué yo, con la casa militar. Usted mal puede decir ninguna persona que padrino era el cargamaletas de Cecilia Mato. A lo mejor era el cargamaletas del comandante del ejército o del ministro de la defensa. Pero lo que están diciendo es mentira. Y todo el que diga mentira, una mentira que yo le descubra, para mí es un farsante. Porque no acepto que digan mentiras al voleo cuando yo estuve presente en ese proceso y en ese periodo durante 30 meses. Y por eso es que ando aislado y no me reúno con charlatanes ni con batracios habladores de pendejadas, porque engañan, mienten y al final ponen la torta, porque no saben ni siquiera dirigir su casa ni la empresa. La mayoría son profesionales. Yo me pregunto, ¿de qué trabajaron? ¿Cómo viven afuera? Así dirán de mí. Señores, yo trabajo en una licorería. Yo no tomo, pero tengo que trabajar ahí porque si no, no vivo aquí en Estados Unidos. Aquí hay que trabajar y trabajar. Fines de semana y días de semana. Porque la calidad de vida está determinada por la cantidad de dinero que tú produzcas, no que te la regalen los partidos políticos, ni los empresarios, ni los bandidos, ni el narcotráfico. Claro, hay eventos. Pero entonces quiero terminar. Entonces cuando yo vi que estaban atacando al presidente Uribe, me dio pena. Ese es un señor que consiguió el apoyo de los norteamericanos, el apoyo técnico, el apoyo táctico, el apoyo internacional, y logró reducir de 35.000 guerrilleros a 12.000, 13.000. El presidente Santos, traidor a mi manera de ver, lo llevó a 28.000 y le permitió equiparse. ¿Por qué ocurrió eso? La traición de los partidos políticos y de los políticos en la región. Hay un término político moderno que es el control civil de las Fuerzas Armadas. Ningún militar en Venezuela y en otros países de la región puede actuar si el comandante en jefe no decide qué va a hacer. Eso que los militares mandan y hacen lo que les gana, eso es mentira. Padrino es un payaso, un ventríloco. El otro, él repite lo que le dicen. Y todos los que han pasado por ese ministerio en los últimos 22 años no tienen la entidad ni los testículos para hablar como militares profesionales. Dependen del control civil, que es el presidente de la República, sobre esos militares. Pero el control del presidente en este periodo ha sido traición, robo y asesinato de venezolanos. ¿Cómo un militar puede aceptar eso? Entonces todos son unos bandidos, todos son mercenarios, y ahí no va a aparecer una capacidad militar para enfrentar a las guerrillas y mucho menos para liberar a Venezuela. Por eso es que siempre he dicho, tenemos que pedir el apoyo externo. El presidente Uribe lo pidió y logró su objetivo político como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En Venezuela nos han bloqueado, han obstruido todos los canales para poder pedir el apoyo. Entonces le dicen que el presidente Trump no lo iba a hacer, o que el presidente Biden tampoco, y empiezan a cargarle a esas personas. La obligación nuestra como venezolanos es pedir, planificar, presentar un proyecto unido, no de un partido, no de Voluntad Popular, no de Primera Justicia, no de Ledesma, no del otro, no de Ramos Ayú, Bernabé, el otro. No. Ellos han destruido las opciones extranjeras para poder salvar al país y liberar a Venezuela. Me lo dijo un oficial. Hemos planteado todas las estrategias y su equipo de políticos las han violado. Han hecho negocios. Averígüense cuáles son los negocios que se manejan en la embajada venezolana en Washington. Van a aparecer o han aparecido, pero son tan sinvergüenzas que tienen una capacidad asombrosa para mentir.
Y por eso es que he dicho, hay que sacarlos. Todavía en América Latina gobiernan Fidel y Hugo Chávez a través del Foro de Sao Paulo, señores, el Grupo de Puebla, y seguimos creyendo en elecciones. Si ustedes siguen aceptando eso, seguiremos dando tumbos en la historia hasta el exterminio. Dios y patria.